Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Tenemos que están pasando cosas bastante interesantes en Perú. El presidente Castillo, Pedro Castillo, fue destituido y luego detenido como consecuencia de haber, originalmente él, disuelto, como por lo menos intentado disolver el Congreso y había intentado también instaurar un gobierno de excepción en el cual iba a gobernar a través de decretos, también había hecho otras medidas. Entonces fue muy rápido, en pocas horas se pasó de ese anuncio del presidente Castillo a su destitución y a su detención. Los detalles de todo esto seguramente alguien lo podrá analizar muchísimo mejor que yo. Lo que puedo decir es que el sistema peruano es muy particular. Hubo 6 presidentes en 4 años. Primero hay que señalar eso. Actualmente la presidenta es Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo. Entonces tenemos que desde 2018, y sumando a Dina Boluarte, hubo 6 presidentes. Primero tenemos que en ese marco temporal se produjo la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que fue elegido en el 2016. Y él había optado por renunciar antes de que el Congreso procediera a realizar la votación para destituirlo. Luego vino su vicepresidente Martín Vizcarra, quien también tuvo que irse, esta vez sí, removido por el Parlamento en 2020. Luego vino el congresista Manuel Merino, quien renunció al cargo 5 días después de asumir la presidencia. En su lugar, el Congreso juramentó a Francisco Sagasti, quien gobernó hasta que llegó Castillo. Bueno, después vino Castillo y ahora está su vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces tenemos que el sistema de Perú es bastante complicado, es distinto al resto de los países latinoamericanos, no es lo mismo, los países latinoamericanos en general son muy presidencialistas, Perú en teoría también lo es, pero hay otros mecanismos que le dan mucho poder al Parlamento. Y esta situación nace de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante, citando directamente, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Y el problema es que esta definición, la de permanente incapacidad moral, puede ser interpretado de muchas maneras. Y solo hace falta con que en el Congreso se reúnan 87 votos para destituir a un presidente. Entonces tenemos que los presidentes son cada vez más débiles, porque el Congreso empezó a utilizar este poder cada vez más. Y esto a su vez se relaciona a la fragmentación política que vive Perú, porque si hubiera bloques grandes y fuertes, no se podría utilizar este mecanismo, pero al haber bastantes bloques y no tan fuertes ninguno, entonces se utiliza este mecanismo cada vez más. El término de incapacidad moral de hecho ya estaba en las constituciones peruanas desde 1839, pero se refería explícitamente a lo que sería la incapacidad mental. Pero ahora no se utiliza para eso, no se utiliza porque el presidente esté loco, sino por alguna cuestión que al Congreso le parezca. Entonces, en cierto sentido, el sistema peruano, el sistema político, estaría medio camino entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista. Y alguno podrá señalar, bueno, pero esto se hace porque los presidentes son corruptos, entonces está bien sacarlos. Y esto, si vamos a la cuestión de la información real, no es claro para nada. De hecho, vemos que tanto Kuczynski como Martín Vizcarra están siendo investigados por la Fiscalía, pero no hay ningún proceso judicial en su contra. Es decir, pareciera ser que con solo el hecho de que haya la sospecha o la denuncia de alguien, que esto es muy fácilmente manipulable, se puede llevar a un presidente a salir del poder. Bueno, pero más allá de estas cuestiones internas del Perú, que bueno, como dije previamente, la podrá explicar mejor otra persona. Lo que sí tenemos es un cambio en el mapa político continental y voy a poner a Perú en amarillo, es decir, ya fuera de esta dicotomía izquierda-derecha, al igual que lo que puse a Argentina y otros países de Latinoamérica. ¿Y qué quiero señalar con esto? Que en estos países, en el gobierno, hay tanto elementos de derecha, elementos de izquierda, generalmente elementos centristas, y las políticas de gobierno no están claras para nada si son realmente de izquierda o de derecha. Aclaro que yo en general cuando hablo de política, no en general siempre, hablo de políticas de izquierda, me refiero a la izquierda clásica, cuestiones de redistribuir la riqueza, darle más derecho a los trabajadores y esas cuestiones. Creo que el caso de Argentina es el caso paradigmático de un gobierno que no termina ni de beneficiar a los trabajadores, no tiene políticas pro trabajadores, ni tampoco tiene una política explícitamente anti trabajadores, aunque tal vez implícitamente sean más anti trabajadores que otra cosa, pero bueno, está como ahí en un limbo medio difícil de definir. Me parece que Perú está ahí igual que Argentina. Castillo parece ser el último intento de la sociedad peruana y del sistema político peruano de poner un gobierno con una tendencia política clara, que era de izquierda, evidentemente,
Eso fracasó por lo que expliqué previamente, las cuestiones políticas específicas del Perú. Y hoy en día no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Si vamos al caso de quién está en el poder, que es como dije, Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de Castillo. Bueno, Dina Boluarte está más sola, no tiene nada. Dina Boluarte era parte del partido que llevó a Pedro Castillo al poder, Perú Libre. Pero tenemos que, número uno, es poco conocida en el ambiente político hasta que fue elegida para vicepresidenta por Castillo. Fue militante de Perú Libre, pero el partido la expulsó, así que tampoco tiene el apoyo de Perú Libre. No tiene ninguna bancada propia en el Congreso, así que no sé cuánto va a durar. Tal vez dure mucho, tal vez sea una figura decorativa que el Congreso peruano mantenga ahí para, justamente porque es necesario que haya un presidente. Así que tal vez ese es el único caso en el cual Dina Boluarte podría seguir en el poder, pero justamente el precio sería que no haga absolutamente nada y que deje al Parlamento hacer lo que quiera. Puede pasar, lo veo bastante probable. Pero en términos continentales, en términos políticos más amplios, vemos que Perú ya no es definible tan fácilmente como de izquierda o de derecha, en términos políticos. Y lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar como Argentina. Vamos a ver, también es interesante ver si esto se va a ir reproduciendo y vamos a ir viendo otros gobiernos en el cual estén un poco por afuera de estas definiciones. Me parece que el mejor caso, que en el mapa no entra muy bien, a ver si lo puedo modificar. Ahí está, sí, pude. Es el del Salvador, donde tenemos que Bukele, el presidente del Salvador, era originalmente un poco de izquierda, pero después se pasó a una política más pragmática, anticrimen, y después empezó a hablar del Bitcoin y otras cuestiones. ¿Bukele es de derecha o es de izquierda? Su política de seguridad, algunos pueden decir que es de derecha, pero por otro lado uno dice, bueno, pero esas políticas de seguridad, también países como Cuba las podrían llevar a cabo y nadie diría nada. Entonces, ¿qué son de izquierda, de derecha? No, el Bitcoin que es de izquierda, de derecha. No sé, bueno, pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, lo que quiero decir justamente es que tenemos ahora bastantes países que no está claro qué son. Entonces tenemos la izquierda rosa, la derecha más tradicional, en muchos casos aliada a cierta oligarquía nacional, donde los países más atrasados económicamente en general y culturalmente, y estos países como Argentina, Perú, El Salvador y otros más, que no está claro y que más bien son gobiernos pragmáticos, para darle una... Pragmáticos, ni siquiera son populistas si vamos al caso, son pragmáticos. El pragmatismo puede funcionar o no. Me gusta la frase que dice, el pragmatismo funciona en teoría, porque en la práctica a veces no funciona. Pero bueno, es lo que vemos. Si vemos el mapa, tenemos esta izquierda rosa, estos gobiernos pragmáticos, el gobierno de derecha tradicional, bueno, también la izquierda más tradicional, derivada más bien de Cuba, ¿no? Ese sería el centro cultural político. Y bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Dejo la pregunta. ¿Creen que vemos un nuevo eje en el sistema de gobierno de Latinoamérica o no? No estoy diciendo que se alíen entre sí, pero como sistema de gobierno que se parezcan entre sí. Bueno, lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal. En Patreon pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros dos canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto. Saludos.